Muchas gracias, presidenta. Hoy Ciudadanos nos trae una proposición no de ley a esta Cámara en la que nos trae un tema que nosotros consideramos que es un tema amplio, que es un tema complejo, que es un tema que requiere de tratar muchas aristas. Y lo que nos trae Ciudadanos hoy a la Cámara podríamos llamarlo como que es una pseudo-PNL. Es una PNL que no viene a atajar absolutamente ninguno de los problemas que el propio Ciudadanos presenta que hay que atajar. Podríamos decir que esta PNL es al trabajo parlamentario lo que la homeopatía a la medicina, que sirve para bastante poco. Además de eso, entre otras cosas, porque Ciudadanos sabe que aquí las PNLs también son pseudovinculantes, quiero decir que no se cumple ninguna, con lo cual nuestra actitud ante esta PNL no es que consideremos que haya un problema, no es porque no consideremos que no haya que regularlo, pero ni de esta forma tan deslavazada ni con estas pinceladas que nos ofrece Ciudadanos. Efectivamente, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, esto es una PNL que ya se presentó en el Congreso, que ya se debatió en el Congreso y que no salió, y que salieron una serie de enmiendas y que hay muchas de las partes de esta PNL que tienen que tener una competencia y una regulación estatal. Bien, lo segundo que quería hacer es una valoración de lo que es una pseudociencia. Una pseudociencia no es nada más que algo que no tiene una evidencia científica, que no está avalado por el método científico, que no se puede decir que haya unos resultados previos que avalen esa ciencia y que no tenemos una aproximación a la realidad de cuál va a ser el resultado de la aplicación de esa terapia. Cuando no existe una evidencia científica, lo que estamos entrando es en el campo de la fe. Bien, no le vamos a negar a nadie que tenga fe, pero igual que los ciudadanos, los madrileños y las madrileñas, y los españoles y las españolas necesitan o tienen derecho a tener fe, también tienen derecho a tener información. Y esa información pasa por decirles que hay determinadas terapias que no tienen resultados, que hay determinadas políticas que no tienen resultados, que hay determinadas cosas que sepan que cuando, como decía el portavoz de Ciudadanos, un paciente deja de un tratamiento que tiene la evidencia científica que tenga, porque no tiene por qué ser una evidencia científica del 100%, que tienen estudiados sus efectos secundarios, que tiene estudiado cuál es el porcentaje de curación, de mejora o de lo que sea, frente a una terapia que no se sabe cuál es la información, pues que sepa que en el otro lado, en el lado de las pseudoterapias, verdaderamente lo que le estamos privando es el derecho a estar informado de cuál va a ser el devenir de su tratamiento. Y me atrevo a decir que las pseudoterapias no solo están circunscritas a las terapias naturales, que por supuesto, no solo a los curanderos, no solo a los charlatanes, a los embaucadores que decía el portavoz de Ciudadanos, es que también tenemos pseudoterapias introducidas dentro de la propia medicina tradicional. Y también creo que parte de la lucha contra las pseudoterapias y de la falsedad en la información creo que tenemos que pelearla dentro de nuestra propia medicina tradicional. Ciudadanos nos plantea varios puntos que ya los ha desgranado. Y la verdad es que hay algunos que no se pueden abarcar porque sencillamente incorporar al plan de inspección un programa específico para el seguimiento cuando tenemos un cuerpo de inspectores completamente descapitalizado, depauperado, que ni siquiera es capaz de abarcar la propia cartera de servicios que tiene, pues me parece, otra vez más, un pseudo brindis al sol. Estamos diciendo a un cuerpo de inspectores que no es capaz ni siquiera de inspeccionar aquellos centros regulados, hospitalarios, algunos de gestión indirecta en los cuales no sabemos lo que está pasando y les estamos pidiendo que además inspeccionen a los otros establecimientos donde se practican las terapias naturales. Otra de las cosas que incorpora, que a mí me preocupa, es que se pone al profesional, que sean los profesionales sanitarios los que detecten los casos en los que existe perjuicio para los pacientes. Y creo que el peso de la detección de estas terapias, de este problema, no puede recaer sobre los profesionales solamente. No puede recaer porque es un porcentaje muy pequeño el que llega a los profesionales. Es más, es una dejación de esta manera de hacer caer el peso de la responsabilidad en los profesionales es hacer que la propia administración haga una
una vez más, una dejación de sus responsabilidades a la hora de controlar. ¿Y cómo se puede controlar esto? Pues de muchas maneras. Entre otros, poniendo una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Que les recuerdo a los señores de Ciudadanos que ustedes han votado reiteradamente en contra en los presupuestos para que tengamos en la Comunidad de Madrid una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Lo siguiente que proponen o que ha propuesto el Partido Socialista está relacionado con la publicidad engañosa, las tecnologías no avaladas por la evidencia científica. Y, obviamente, no podemos estar más de acuerdo. Insisto, esto no solo se da en las pseudociencias, esto se da en los carteles que vemos de medicamentos comunes, esto se da en nuestras farmacias, porque ustedes han hablado de que no estará autorizada la publicidad y la promoción de cualquier actividad considerada pseudociencia en los centros de titularidad pública. ¿Y qué pasa con las farmacias? Que son de titularidad privada, pero son de uso público y seguramente sea el punto de encuentro donde los pacientes tienen mayor contacto con el mundo de las terapias o el mundo de la farmacia. ¿Qué pasa con las farmacias? ¿Por qué no han querido ustedes regular que en las farmacias se pueda o no se puedan vender determinados fármacos? Porque, obviamente, no se quieren meter en eso. ¿Pero qué pasa con las farmacias? ¿Por qué cuando yo voy a una farmacia y me dan un producto de homeopatía, lo primero que me da el farmacéutico, eso, ¿cómo lo denuncio? ¿Cómo denuncio que en una farmacia me están vendiendo un producto que no tiene un aval científico? Y ya por último, no quería terminar sin decir que está bien que combatamos la pseudociencia, está bien que combatamos a los charlatanes y a los embaucadores, pero que no conozco mayor pseudociencia que las políticas sanitarias del Partido Popular. Díganme ustedes qué avales han tenido, qué estudios técnicos han hecho para introducir los copagos, la exclusión sanitaria, para introducir planificaciones sanitarias. El verdadero problema y el verdadero peligro de salud pública fueron ustedes cuando quitaron la Dirección General de Salud Pública, cuando han privatizado, cuando están pendientes de darle más dinero a las empresas privadas que de dárselo a los ciudadanos. La mayor pseudociencia que tenemos en esta comunidad son las políticas del Partido Popular. Y hablaba el señor de Ciudadanos sobre charlatanes y embaucadores. Hombre, cuando nos viene aquí el Partido Popular a hablar de que somos la mejor sanidad del mundo, de que somos los que tenemos menos lista de espera y una serie de palabrería propia de un charlatán que no está avalada con ningún rigor, con ningún dato, es más, utilizando datos falsos, pues también me gustaría que ustedes hicieran alguna alusión a la palabrería y a su charlatanería. En definitiva, señorías, por todo esto, nosotros nos vamos a abstener. Consideramos que es importante abordar este problema, pero no de la manera de la que lo aborda el Partido Ciudadanos. Muchas gracias.